¿Qué tal, muchachos? Bueno, aquí está la explicación, el video donde explicamos la actividad número 2, que es una de las más importantes porque vale 40% de su calificación. Aquí está obviamente en la parte de arriba. Se entrega el día 10 de marzo y bueno, a grandes rasgos, la actividad 2 se titula Prácticas del tema Análisis de problemas, algoritmos y diagramas de flujo. En esta actividad deberás elaborar tres prácticas. Las tres están adjuntas en la parte de abajo. El nombre, pues, M1, práctica 1, M1 práctica 2, M1 práctica 3, ¿sí? Es como para diferenciar la primer parcial de la segunda parcial, ese M1. Bueno, deberás de abrir cada uno de los documentos de las prácticas, leer las instrucciones y elaborar lo que se te pide. ¿Sí? Aquí es importante, obviamente, leer cuidadosamente cada una de las instrucciones para saber y describir exactamente lo que nos está pidiendo. Si en alguna instrucción dice, describe con tus propias palabras, significa que primero vas a investigar el concepto, lo vas a leer, lo vas a comprender y entonces ya ahora sí, con tu propia redacción, vas a escribir ahí lo que se te pida. Bien importante. Al momento de realizar la entrega deberás subir las tres prácticas dentro de la misma tarea. Si vas a entregar tres documentos, estos mismos tres, pero ya contestados, ya llenados de acuerdo a lo que se te pide en cada uno de ellos. Cuando lo vayas a guardar, por ejemplo, la práctica 1, al final se va a guardar con el nombre de M1 práctica 1 y después tu primer apellido, únicamente uno, y tu primer nombre, ¿sí? En mi caso, que soy Emanuel Álvarez, pues nada más Álvarez como mi primer apellido y yo solamente tengo un nombre que es Emanuel, pues ese le voy a dejar. Ahora bien, aquí al abrir las prácticas, la recomendación es que la descarguen. La práctica, porque aquí la estoy abriendo, abrir con documentos de Google, pero aquí el chiste es que descarguen la práctica y para descargarla, obviamente lo único que tienen que hacer es darle en los tres puntitos de arriba, abrir en una ventana nueva y una vez que se las abre en una ventana nueva ya está aquí el icono en la parte superior que dice descargar. Descargamos la práctica, yo ya las tengo aquí previamente abiertas en Word. En Word es donde las van a abrir. Entonces, por ejemplo, la práctica 1, que son los conceptos básicos, aquí van a tener que investigar el concepto de algoritmo y escribirlo con sus propias palabras. Luego, investigar algunas de las características de los algoritmos, que esto también lo vimos en el video pasado. Entonces van a definir cuál es la característica de ser finito, la de precisión, la de ser definido y la de ser eficaz, ¿sí? Luego van a investigar, que también lo vimos en el video pasado, en qué consiste la fase de entrada, la fase de proceso y la fase de salida. Luego me van a investigar la definición de qué es un problema de manera muy general. Un problema, ¿qué es? Luego hay una que se llama metodología de solución de problemas, que son todas estas etapas. Yo quiero que me investiguen a qué se refiere o qué se tiene que hacer en la etapa de análisis del problema, qué se tiene que hacer en la etapa de diseño del algoritmo, qué se tiene que hacer en la etapa de codificación, qué se hace en la etapa de prueba y depuración, qué se hace en la etapa de documentación y qué se hace en la etapa de mantenimiento. Ahí lo van a escribir ustedes en esa tablita. En el punto número 6 van a completar también la siguiente tabla. Y, por ejemplo, aquí dice, redacta la definición o concepto de las diferentes formas que existen para representar un algoritmo. ¿Cómo se representa un algoritmo en lenguaje natural? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es un pseudocódigo? ¿Qué es un diagrama de flujo? ¿Y qué es un lenguaje de programación? Los conceptos o definiciones los van a poner ahí en la tabla. En el punto 7 ya hablamos de los tipos de datos. Cuando nosotros estamos hablando de tipos de datos nos referimos a el tipo de información que podemos nosotros utilizar. Por ejemplo, hablando de números, ¿qué es un tipo de datos entero? Y un ejemplo de cómo sería un tipo de datos entero.
qué es un tipo de dato real o flotante, que es lo mismo, y su respectivo ejemplo, qué es un tipo de dato carácter y su ejemplo, un tipo de dato alfanumérico y su ejemplo, y un tipo de dato booleano y cuál sería un ejemplo. Ahora, también vamos a ocupar la definición, como cuando estamos en matemáticas, la definición de una constante y también la definición de una variable. Luego, ¿qué es un operador? Desde el punto de vista informático o incluso matemático, ¿qué es un operador? Y luego, tenemos los operadores aritméticos. Aquí está un ejemplo. 2 asteriscos significan potencia. Un ejemplo, 3 asterisco, asterisco, asterisco 2 significa 3 al cuadrado. Y 3 al cuadrado el resultado es 9. Entonces, ¿qué es el asterisco? Bueno, ahí van a poner ustedes cuál es el operador del asterisco, que significa un ejemplo y el resultado de ese ejemplo. La diagonal, el símbolo de más, el guión, el mod es un operador, el div es un operador. Van a poner para todos esos un ejemplo y el resultado de ese ejemplo. Luego vienen los operadores relacionales. Aquí están igual, el símbolo de mayor y menor, estos símbolos que están aquí, que si se los digo, pues casi se los estoy contestando. Pero por ejemplo, para el igual, se llama igual que. Un ejemplo, entre comillas, Lalo, porque es un texto. Igual, Lola, está entre comillas porque es un texto. Pero entonces, aquí es como si yo comparo, Lalo es igual a Lola, pues el resultado es falso. Si aquí dijera Lalo igual a Lalo, pues el resultado sería verdadero. Entonces ustedes van a poner aquí qué significa cada uno de los símbolos, a qué operación representa, un ejemplo utilizando ese símbolo y cuál sería el resultado de ese ejemplo, ¿sí? Esto sería para la práctica número 1, la voy a cerrar y voy a también aquí cerrar este que abrí de la práctica 1. Regresando, lo mismo tendrían que ser para la práctica 2, abrirla en una nueva ventana, práctica 2 y 3, y abrirla en Word. La práctica 2, que se llama Introducción a los diagramas de flujo y ejercicios con algoritmos, aquí ya me dice específicamente que con la ayuda de internet responda a las siguientes preguntas, que ya tiene que ver con el tema de diagramas de flujo, ¿sí? Escriba la definición de diagrama de flujo, hablando de un diagrama de flujo en informática, ¿sí? La van a poner ahí. Investiga en internet cuáles son los símbolos que se utilizan dentro de los diagramas de flujo y completa el siguiente esquema, incluyendo la definición de cada uno. Puedes usar las formas del menú de insertar para buscar los símbolos. Yo voy a tratar de abrir ahorita una página web aquí a un lado y yo simplemente le pongo símbolos de los diagramas de flujo. Y aquí aparecen algunas imágenes donde ya me muestran símbolos, o puedo abrir alguna página, por ejemplo esta de símbolos, diagramas de flujo, SmartDraw. Y yo aquí ya veo, me da algunas definiciones, aquí están los símbolos, pero si me voy hasta abajo, aquí dice lista de símbolos utilizados en diagramas de flujo. Símbolo de inicio y fin, símbolo de acción o proceso, símbolo de documento, y ahí aparecen una serie de símbolos. Entonces, yo en base a esta investigación voy a llenar cuál es el símbolo para inicio y fin. Bueno, ahí pongo la imagen y pongo cuál es su definición o para qué sirve. ¿Cuál es el símbolo de entrada o lectura manual o por teclado? El símbolo para imprimir o salida, el símbolo de decisión, procesamiento, línea de flujo y conector. Y voy a llenar esta tablita. Ojo, esto lo vamos a necesitar en las siguientes prácticas para que lo tengan muy presente. Luego ya viene, completa el siguiente cuadro escribiendo ventajas y desventajas de utilizar o de elaborar diagramas de flujos. Ustedes van a buscar cuáles serían ventajas y si hay alguna desventaja. Luego viene el tema de análisis de problemas. Bueno, como ya sabemos, un algoritmo es una serie de pasos enumerados que nos ayudan a resolver un problema o una situación específica. Para resolver problemas adecuadamente, un algoritmo es necesario hacer el análisis del problema. A continuación se muestra un ejemplo resuelto. Observa y analiza el siguiente algoritmo y la tabla que se encuentra debajo, en donde se aprecian las fases del análisis del problema y la forma en que se debe de llenar. Bueno, aquí dice, el problema aquí es suma de dos números que desconocemos.
Como desconocemos los dos números, ya tuvieron que haber investigado en la práctica 1 el concepto de variable y el concepto de constante. Cuando desconocemos un número lo podemos almacenar en una variable. Las variables normalmente son algunas letras o algunas palabras, ¿sí? Son alfanuméricas. Entonces dice aquí, el problema es encontrar la suma de dos números, pero estos números van a ser ingresados por el usuario, es decir, el usuario va a utilizar el teclado para ingresar esos números. ¿Cómo sería el algoritmo? Recuerden, todo algoritmo debe de ir enumerado y todo algoritmo la primera palabra es inicio y la última palabra es fin. Entonces, si recordamos eso, tenemos que el punto número 1 es inicio. Punto número 2, vamos a leer los datos por medio del teclado y almacenarlos en dos variables. Para mayor practicidad le puse la variable A y la variable B. Ustedes pudieron utilizar X o Y o cualquier nombre. Realizar la operación de sumar la variable A y la variable B y almacenar el resultado en la variable C. Entonces, al haber sumado A y B y guardarlo en C, el punto número 4 dice mostrar el resultado de la suma de dos números, que sería lo que tenga la variable C, y finalizo, ¿sí? Ahora, llenamos la tablita, lo que es análisis del problema, tenemos que llenar esta tablita. ¿Cuál sería el problema? Bueno, el problema es resolver la suma de dos números que desconocemos, por eso utilizamos variables. ¿Cuál sería el resultado esperado? Pues la suma de dos números, la cantidad de haber sumado esos dos números. ¿Qué tenemos de datos disponibles? Bueno, tenemos que un número lo vamos a almacenar en la variable A y otro número lo vamos a almacenar en la variable B. ¿Cuáles serían las restricciones? Bueno, las restricciones serían que forzosamente el valor de A y el valor de B deben de ser números, no pueden de ser letras, no pueden de ser símbolos, deben de ser números. Sería una de las restricciones o la más importante. Los procesos necesarios. Bueno, a la variable C se le va a asignar o se le va a guardar en la variable C la suma de A más B. Y luego vamos a mostrar en pantalla que el resultado de haber sumado A y B es lo que tiene almacenado la variable C. Así se llena esta tablita. Entonces, de esta misma forma, como está este recuadro de ejemplo, vamos a elaborar los de abajo. Ejercicios, instrucciones. Tomando como ejemplo el ejercicio del recuadro anterior, vamos a elaborar algoritmo y el análisis del problema para cada uno de los siguientes problemas. Y aquí está, problema 1. Calcular el área de cualquier triángulo preguntando al usuario sobre los valores de la base y de la altura. Ya sabemos, aquí para facilidad de ustedes les estoy poniendo la fórmula. El área de un triángulo sería base por altura sobre 2. Ustedes van a elaborar el algoritmo y van a llenar el recuadro de análisis del problema. Para el problema 2, calcular el volumen de un cilindro preguntando al usuario sobre los valores de radio y de altura, porque ya sabemos que el valor de pi es una constante y puede ser 3.1416. Entonces ustedes van a elaborar el algoritmo y van a llenar la tablita del análisis del problema. Para el problema número 3, calcular el área de un trapecio y se utiliza la siguiente fórmula. El área del trapecio sería base mayor más base menor sobre 2, todo eso por altura. Entonces, aquí tú debes de pensar cuáles son las variables que vas a preguntar. Yo nada más les digo, el 2 sería una variable o una constante, ¿sí? Base mayor y base menor serían variables o constantes. Altura sería variable o constante. Entonces, con eso ustedes van a poder resolver el algoritmo y también llenar la tablita de análisis del problema. Y el último de los problemas, el problema 4, calcula el promedio de calificación que se obtiene por parcial, tomando en cuenta que debes de considerar que se tienen 7 materias en total. Estamos hablando, por ejemplo, del primer semestre. Para realizar esta fórmula solo debes de preguntar y sumar cada una de las calificaciones por materia. Yo decidí poner calificación 1, calificación 2, hasta calificación 7, pensando en que cada una de estas calificaciones fue una materia. Entonces la fórmula es promedio
Luego sumar las 7 calificaciones y toda la suma de las 7 calificaciones se dividen entre 7. ¿Sí? Entonces van a elaborar el algoritmo y van a llenar la tablita del análisis de problema. Eso es lo que se hace en la práctica número 2. Y por último, voy a cerrar aquí esta pestaña que tenía abierta. La práctica número 3 se titula Elaboración de diagramas de flujo. En la práctica número 1 debiste investigar las diferentes figuras que se utilizan para elaborar diagramas de flujo y para qué sirve cada una de ellas. Ahora es el momento en que deberás emplear dichos conocimientos. Tenemos un ejemplo resuelto. Observe y analice el siguiente ejemplo en donde en base al diagrama de flujo se elabora el algoritmo o viceversa. Tenemos el ejemplo de la práctica anterior, suma de dos números. El algoritmo, un poquito más concreto. 1, inicio. 2, leer los datos de A y B, que A y B son las variables. 3, realizar la operación de sumar A y B y asignarlo a la variable C. O sea, esto se hace así. C igual a A más B. Ese es el paso 3. 4, mostrar el resultado de lo que tenga la variable C. 5, fin. Ahora, ¿cómo cambiamos este algoritmo a diagrama de flujo? Bueno, casi siguiendo los pasos. Hay un símbolo para inicio y fin que es el mismo y aquí está. El símbolo de este óvalo es inicio y ya está el punto número 1. Paso número 2, leer los datos de A y B. Hay un símbolo de lectura de datos por teclado. Bueno, la lectura de datos es este símbolo que está aquí. Lectura de datos. Entonces ahí le pongo leer los valores de A y B. Luego, realizar la operación de sumar A más B. Bueno, hay un símbolo de procesamiento que es un rectángulo. Ya está aquí el rectángulo. Y ahí le pongo C igual a A más B. Luego dice mostrar el resultado de C. Hay un símbolo para mostrar o para imprimir. Ahí le digo imprimir la variable C. Fin, ya está ahí. Algo bien importante. Los diagramas de flujo deben de ir interconectados una figura con otra mediante una flecha. La flecha debe de tocar la figura de la que sale a la figura de a la que va. Y debe de ser una flecha, no es una línea, porque si es una línea no se sabe hacia dónde va el flujo del diagrama. Entonces, si es una flecha, la flecha te apunta hacia dónde va, porque puede ser que sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Solamente siendo una flecha te das cuenta hacia dónde va el flujo del diagrama. Entonces, por eso es que inicio y tiene su flechita que perfectamente apunta el símbolo de arriba y el símbolo de abajo. Si yo tengo una flecha, la voy a recortar este de aquí. Aquí la flecha no está tocando el símbolo de inicio, por lo tanto se considera que el diagrama no tiene flujo. Entonces las flechas deben de cuidar que toquen el símbolo anterior y el símbolo siguiente. Por eso observen ustedes, cada una de las flechitas toca los símbolos, el anterior y el siguiente, para que se considere correcto. Entonces, tomando en cuenta este ejemplo, ahora ustedes van a resolver los siguientes ejemplos. Por eso dice aquí problemas. En este mismo documento se debe de realizar el algoritmo y diagrama de flujo de cada uno de los siguientes problemas, tal y como se muestra en el ejemplo anterior. Algoritmo y diagrama de flujo. Pueden copiar esta tablita y nada más le borran el contenido. Copian la tablita para cada uno de los problemas. Primer problema, que pida 3 variables y calcule la suma y la multiplicación de esos 3 números. La fórmula sería la variable suma, porque las variables pueden ser palabras. Suma es igual a A más B más C. Yo estoy contemplando que las 3 variables se van a llamar A, B y C. Entonces suma igual a A más B más C. Multiplicación, o puede ser la variable M, nada más. Aquí también puede ser la variable S en lugar de suma. Y aquí puede ser la variable M. M es igual a A por B por C. Recuerden que el símbolo de multiplicar en la computadora es el asterisco, no es la X ni es el punto. Entonces, tomando en base a estas dos fórmulas, van a hacer ustedes algoritmo y diagrama de flujo. Segundo problema, calcular el área de un triángulo preguntando la base y la altura. Que ya habían hecho ustedes los algoritmos, ahora van a hacer algoritmo y diagrama de flujo. Y aquí está ya la fórmula traducida. Área es igual a base por altura y todo eso sobre 2. Importante que pongan los paréntesis, porque si nada más ponen base
por altura diagonal 2, que es el sobre 2, el 2 va a dividir nada más a la altura. Por eso es importante decir base por altura, todo eso, y lo pongo entre paréntesis, sobre 2. Y hacemos algoritmo y diagrama de flujo. Problema 3. Calcular el volumen de un cilindro. Ya los habíamos visto en la práctica anterior. Preguntando radio y altura. Sabemos que pi es una constante. Entonces la fórmula sería volumen igual a 3.1416 por radio al cuadrado, o radio por radio, que es lo mismo, por altura. Algoritmo y diagrama de flujo. Problema 4. Calcular el promedio de calificaciones, que también ya lo hicieron en la práctica pasada. En la práctica pasada le puse a las variables C1, C2, aquí les puse M como materia 1, materia 2, hasta materia 7. Hago la suma de las 7 materias, entre paréntesis para que sea la suma completa, y entre paréntesis que se vea que la división entre 7 divide a las 7 sumas, ¿sí? Y el problema 5, el área del trapecio, que dijimos que era base mayor más base menor sobre 2 y todo eso por altura. Ahí está la fórmula. Ya nada más ustedes van a hacer algoritmo y diagrama de flujo. En eso consiste la práctica número 2. Entonces ustedes nada más van a realizar cada una de los documentos, a llenarlos, y una vez que los llenen son los documentos que les van a cambiar el nombre a cada uno de los documentos a como está el formato aquí, y van a subir sus 3 documentos. En la práctica que van a ver ustedes, aparte de los 3 documentos, van a ver aquí el video de YouTube donde estamos explicando todo lo que se debe de hacer, y esperemos que no haya dudas. Pero si hay dudas, recuerden el punto número 6, igual en cualquier momento me pueden enviar un correo electrónico. Saludos.